Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente estamos acá. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rafael? René, Hola, Rafa. bueno, nuevamente aquí en Espacios Paralelos, hoy un tema bastante chévere. La verdad, se habla mucho de él, pero creo que poco se entiende y es la inteligencia. Voy a hablar de la inteligencia en todos los aspectos, en todos los ámbitos y, y quiero primero que me ayuden a desglosar esta palabra. ¿Qué es inteligencia? ¿Qué vaina es la inteligencia? Sí, Pues, pues nada, pues, o sea, literalmente la capacidad de razonar, ¿sí? De interpretar cualquier situación que sucede en la vida y cualquier experiencia y aprendizaje que va apareciendo, ya sea de los libros, del estudio, se empieza a generar un sistema de interpretación y de razonamiento en torno a la información que uno va recibiendo. Entonces, digamos que hay un disco duro, ¿no? Finalmente hay un disco duro en el cerebro y uno va almacenando información y esa información, el cuerpo humano, el ser humano, tiene la capacidad de crear razonamiento en torno a la información recibida y crear nuevos conceptos, recrearla y ir desarrollando pues diferentes experiencias. Eso es como lo básico, digamos que yo entiendo a nivel de lo que es la inteligencia como base. Entonces, Jaime, ¿qué más? sí, mira que Gotama, el Buda, el hombre llegó a la conclusión, a través de la observación, llegó a la conclusión que nosotros no somos cuerpos permanentes, sino que hay impermanencia, ¿sí? Hay impermanencia, somos células que aparecen y desaparecen eh, a una velocidad impresionante. A esa misma conclusión llegó un científico hace más o menos 60 años, llegó a la conclusión a través de aparatos, un científico llegó a la conclusión de que somos impermanentes, de que no hay nada sólido en la materia. Gotama se iluminó y este científico se pegó un tiro, ¿sí? Entonces, la inteligencia, yo siento que es muy relativa, ¿sí? Muy relativa, es como tener información. Bueno, la inteligencia puede ser información, pero si no se practica, si no se aplica, bueno, en el caso de Gotama era una práctica, llegó a través de una práctica, el científico llegó a través de estudios, a la misma conclusión. El uno entró en un estado de depresión impresionante que se mató y la otra persona entró en el nirvana. Ahorita que hablas de este tema de Buda, del Nirvana, es que mucho he escuchado yo, no sé ustedes qué opinan respecto a eso, sobre la sabiduría, porque se intenta como desligar en el tema de la conciencia a la inteligencia y la sabiduría, diciendo que la inteligencia es esta información que nosotros aprendemos y obtenemos como, no sé, el estudio de la historia, etcétera, etcétera, mientras que la sabiduría es este trabajo consciente, pero creo que sigue siendo inteligencia, la sabiduría sigue siendo otro tipo de inteligencia, pero, pero sigue siendo inteligencia. Dentro del campo moderno, lo que nosotros llamamos conciencia o sabiduría, le llaman actualmente los psicólogos inteligencia emocional. Pero realmente eh, el acceso a la información de la inteligencia emocional, porque yo digamos que podríamos entrar en a ese nivel de hablar de inteligencia emocional, tiene que ver es más con los procesos de autoobservación y observación sin clasificación, o sea, de, como en particular cosas completamente sin poner ningún referente previo. Entonces, ahí hay un diferencial alto porque lo que sucede es que cuando nosotros accedemos a a la educación formal, vamos al colegio, tenemos como ciertas pautas de interpretación de la información que va como en un manual. ¿Sí? Un manual, o sea, primero se lee, después primero se ven los números, se cuentan los números, se saben los números hasta cierto punto, después se hacen las sumas, bueno, en fin, ya sabemos cómo es que funciona la educación formal. Pero digamos que el proceso de la inteligencia emocional es cómo nosotros aprendemos a autoconocernos, ¿sí? Porque es que el proceso de la inteligencia emocional
es el proceso de autoobservación y de conocimiento que requiere no un tercero para aprender, porque finalmente si yo quiero aprender inglés, tengo que acceder a un tercero. Y tengo YouTube, tengo Duolingo, tengo una cantidad de herramientas para poder acceder a esa información. Pero cuando yo accedo a la información de la inteligencia emocional que se llama sabiduría, es simplemente develar lo que ya está ahí y que no se ve simplemente por la distracción previa a una cantidad de información, ahí sí, sí, porque esa es la dualidad. Nos Sí, llenamos de información de, de lo que es, de lo que normalmente se hace, o sea, que la educación, o sea, fíjate que los Rockefeller fueron los que, ¿fue los Rockefeller o los Rockefeller, los que crearon crearon el sistema de educación los actual? Rockefeller. Exacto. Y precisamente parte de la base de la educación formal es llenar de datos que no sirven para nada. Crear robots, porque realmente era en la época industrial Mm, para que pudieran trabajar mm. sin rechizar, sin decir un pero o algo y que se Pe- mantenía. Sí, pero fíjate que mucha de esa información no sirve para nada. No, No sirve no, absolutamente no. para nada. Nos llenamos de una cantidad de datos que nos hacen distraernos, ¿sí? Entonces, digamos que yo siento que el sistema social se ha venido creando poco a poco. La iglesia antes creaba miedo, ¿sí? En la época de las cruzadas, en la época de la Inquisición, creaba miedo sobre el dogma. Después aparece la era industrial, bueno, la era de la iluminación, que aparecen los artistas, aparece todo el sistema de la música, la gente empieza a ser creativa. Es una de las épocas más bonitas de la historia humana porque el ser humano se autoobserva y empieza a recrear. Esa es una época, por eso se llama la iluminación, porque finalmente son los actos más lindos creativos. La época de Da Vinci, la época también de todo el sistema de Leonardo, de las esculturas, de una cantidad, la época de Mozart, o sea, hay una cantidad de cosas que se hacen que perduraron en el tiempo y que son maravillosas. La iluminación o el estado de la sabiduría trae el estado creativo, ¿sí? Es una cosa hermosa. El arte tiene mucho que ver con el estado de iluminación, porque el ser humano a través de la observación recrea la realidad y va creando cosas hermosas, muy bellas. Entonces, pero cuando aparece la era industrial, empieza todo el desarrollo económico y se necesita de llenar de datos que cumplan unas funciones determinadas, pero asimismo esos datos no cumplen una función determinada, se llena de información y se empieza a bloquear el sistema creativo del ser humano que es el que lleva al estado emocional, de la naturaleza emocional del ser humano. Entonces, fíjate que ahí es muy difícil congeniar el tema de inteligencia emocional o sabiduría o conciencia porque se pierde ese estado de la percepción, ¿sí? Que nos permite mirar el estado creativo y sacar lo mejor de nosotros mismos. Ya, René tocó un tema súper, súper chévere y que quisiera ahondar contigo, Jaime. Y hay una frase que dice que uno es más feliz cuando es ignorante, ¿sí? Porque no abre esa puerta, porque ese tema de la inteligencia emocional también es chocar con uno, trabajar con uno, darse cuenta de una realidad como la que acabamos de hablar, de, pues, de una estructura social que está organizada realmente pues para que uno sea un obrero, para que uno no identifique lo que está mal, y por eso mucho de esa frase, de que es más feliz el que es ignorante, y cabe mucho resaltar cómo, cómo en el consumismo, pues se ve mucho ese reflejo, pues tú vas a, no sé, a un concierto y lo que se habla mucho en los partidos de fútbol, ¿no? Pues está el fútbol, se distrae la gente, no saben lo que pasa y pues tú eres feliz. ¿Qué, qué tanta razón hay en eso? ¿Qué opinas tú, Jaime, sobre pues, este punto específico? Y ahondamos ya en el tema de inteligencia emocional, que se me hace grandioso, pero quisiera ese punto de vista. Y mira que ahorita cuando René decía la época de la iluminación, las personas no tenían tantas emociones, porque la creación a partir de las emociones es caótica. Lo que estamos creando ahorita es Mm. mucho caos. Antes se formaban música, pintura, arte, y para hacer arte no tenemos que estar tan condicionados con las emociones. Entonces,
en este momento siento que hay una problemática y es que vivimos a partir de las emociones y las emociones son las que están creando el entorno. Y Fíjate eso, pues, fíjate que el... Ay, nos tocó y cortar. eso pues está... Ay, lo siento. Ay, perdón. Nos toca retomar. Ese es el estado creativo. Sí. Listo, entonces ahí cortamos Sí. y volvemos a retomar. ¡Pa! Listo, entonces estamos creando a partir de las emociones. Y las emociones tienen mucho que ver con recompensas inmediatas en el cerebro, ¿sí? Por eso vemos un Bad Bunny que era mesero una hamburguesería y a los 2 años pues tiene más ventas que cualquiera en el mundo. Pero es una industria creada. Es como, me acuerdo mucho de la canción esta de Pink Floyd, que iban los niños y caían en una tolda y salían como salchichas. Mm. Es lo mismo, es una industria creada para alimentar unas emociones que están en nuestra mente, pero realmente nadie está llegando a ninguna conclusión. Nadie está contemplando, nadie está creando. Bueno, difícilmente se crea en este barullo de emociones. Pero es que este tema, ahorita que hablas del reggaetón, la creación, del arte que estamos hablando, yo precisamente hablaba el otro día de eso, y es que, no sé, en mi opinión, yo siento que como que en este momento sí controla más las emociones a la gente, como que la gente quiere eh, despertar. Y por eso mismo es que es el consumismo más rápido, porque tú ves una canción y una canción dura un mes y tú no vuelves a escucharla, no vuelves a saber, porque tiene que ser más rápido, como TikTok también. Entonces, más rápido, todo tiene que Claro, ser pero inmediato para que tú no te tengas ese segundo. O fíjate sea, que tocas un tema ahí súper clave. Entre más datos, más distracción. exacto. ¿Sí? O sea, parte de la educación formal era llenarnos de datos. Y la están haciendo perfecto. TikTok, Instagram, información, información, datos, datos. Creemos que cada vez somos más sabios por tener más datos. Y la sabiduría es la quietud, la observación. Mira, en Grecia, los filósofos les pagaban por dedicarse a observar y a escribir. Te sientas a observar y a escribir. Y hacen unos libros hermosísimos. ¿Sí? Y todavía aplicamos muchas de las teorías, muchas de las frases súper sabias. ¿Sí? Tenían sus maestros. ¿Sí? Y, y, y se dedicaban a observar a los humanos, a la realidad. Hoy en día creímos que a través del Internet íbamos a ser más sabios y somos cada vez más brutos y estamos llenos de información. No, y es que es totalmente cierto. Y Sí. ahorita que hablas de Grecia, de salud emocional y de inteligencia emocional, estaba leyendo un libro y lo dice, es que no, no es algo nuevo la inteligencia emocional. Buda y Jesús hablan de inteligencia emocional. Claro. Mm. Es que no es algo novedoso, pero, pero sí es algo que siempre estuvo oculto, creo yo. Porque, repito, aunque ahorita se hable, se intenta como pasar muy rápido, pero ve y háblale, o sea, a mi papá de inteligencia emocional y para él ¿Por esa qué, no por existía. ejemplo, por ejemplo, queman la biblioteca de Alejandría? Cuando la mayoría de los libros ahí eran personas que se han dedicado a observar la realidad. Estaban buscando un libro de Aristóteles que se llamaba el libro de la risa. Y lo estaban buscando porque para ser espiritual nadie se puede reír. Y para quemar un libro se quemó toda una biblioteca. Y eso es absurdo porque no, Sí, si las personas se ríen, si las personas son libres, si las personas están creando, pues no está alimentando un sistema egoísta. No está alimentando un sistema egoísta que es en el que vivimos. Entonces ahorita no importa lo que se venda, lo importante es que sea masivo. ¿Sí? Lo importante es que sea masivo. Coca-Cola era un remedio para la tos y se ha vuelto pues famoso y ahora muchas personas la defienden inclusive. ¿Sí? Google en un diccionario normal es la capacidad de razonar
sobre un tema específico de acuerdo a una información captada previamente. ¿Sí? Tú adquieres una información, unos datos, así como en las matemáticas, adquieres unos datos, unos números y puedes tener la capacidad de razonar sobre los números. ¿Sí? Puedes sumar, multiplicar, dividir, restar, digamos en lo más básico que es el sistema alfanumérico. Entonces, la inteligencia, adquieres una información, unos datos básicos, ya sea en literatura, el médico adquiere una información sobre el cuerpo, cuántos huesos tiene, ¿sí? Y sobre eso puede razonar y tomar decisiones específicas sobre cómo curar a un paciente, ¿sí? Eso sirve la inteligencia. El ingeniero aprende sobre cómo desarrollar un puente, qué es lo que tiene que hacer, el abogado adquiere leyes, una información sobre leyes para poder desarrollarse en un juicio, para llevar un caso y sabe específicamente a qué decreto, a qué cosa tiene que acceder para defender a la persona con la que está trabajando. Y así sucesivamente, dependiendo del área en que uno está, adquiere una información básica para desarrollarse en diferentes profesiones, por ejemplo, Sí. ¿sí? Y eso es la inteligencia, o sea, tú adquieres, tú aprendes a cocinar y sabes que cómo cortas la cebolla y ya sabes que se tiene que cortar así, y así haces los huevos pericos, ¿sí? Eso lo aprendes en la casa. Eso es la inteligencia, es una cantidad de información que te sirve para cosas específicas determinadas. Eso es como la Como lo básica, sí, lo básico, como básico lo de la de... inteligencia. Sí. Y mira que hace poco estuve en un colegio y si un niño llegaba con tristeza o paraba en la clase y hasta que no se regulara el niño no seguía en la clase. Nosotros no tuvimos eso. ¿Sí? Nosotros teníamos que aprender las tablas y si estuviéramos deprimidos, así estuviéramos Porque frustrados. la Importante letra era, con sangre entra. sí, lo importante era el conocimiento y repetir la tabla periódica, que ahorita no me acuerdo ni siquiera cuál es el primero, no me acuerdo, pero hay mucha información que realmente no sirve, ¿sí? Goleman habla de varias inteligencias, que la inteligencia emocional y varias inteligencias, y estamos viendo personas en este momento que tienen mucho conocimiento y están sufriendo mucho. Acá René dijo algo y tú también, Jaime, y es que creo que en este momento la programación se considera inteligencia, ¿sí? Que tú aprendas algo, que tú sepas algo así calcado, que es una programación al fin y al cabo, ¿sí? Se ve como si, uy, tú eres muy inteligente porque te lo sabes de memoria. Ahorita que pusiste el ejemplo del abogado, yo que soy abogado. Entonces, si tú te sabes el código del artículo, tú eres inteligente y no la interpretación, no saber cómo interpretar eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y acá toca un tema entre sabiduría e inteligencia. Siempre se habla, es que la gente es sabia, pero no es inteligente, o es inteligente, pero no sabio. Llega a ser lo mismo, estamos malinterpretando. Sin embargo, aunque tú tengas el conocimiento de los códigos y hagas una interpretación, no te genera sabiduría, ¿sí? Porque la sabiduría tiene mucho que ver con el sistema emocional, ¿sí? Lo que llaman ahora actualmente inteligencia emocional. La interpretación tiene que ver con una capacidad creativa, pero sí tiene que ver con el estado de desarrollo creativo del ser humano, ¿sí? Que hay algo interesante ahí, porque tú como abogado puedes ser creativo, muy creativo, ¿sí? Tú puedes lograr que los códigos se mezclen este con este y haces como una partitura de una pieza musical. Entonces, si tú eres un muy buen abogado, sabes crear una pieza y esa pieza le beneficia a tu cliente. Y eso es un estado creativo. O sea, la inteligencia, dentro de las profesiones puede haber un estado de inteligencia creativa y emocional. Y es esa capacidad de crear, ¿sí? La capacidad de crear es ese estado donde te conectas con tu esencia. Eso es bonito. Eso es muy bonito. O sea, toda profesión tiene un estado creativo. ¿Sí? Yo recuerdo que yo tenía un profesor en la universidad que nos enseñaba ortografía o que llamaba escritura o no sé qué. Y el tipo era un español y era muy divertido porque él empezaba a hablar con las palabras. Entonces se subía en la silla y empezaba, ¿dónde es que está tu acento? Háblame, háblame. Sí, y uno se reía muchísimo con el profesor y yo aprendí a poner tildes gracias a ese profesor de la universidad. Y ese es un estado creativo de la esencia de él sobre la información. Entonces, fíjate que
es interesante porque podemos conectar con la esencia, inclusive sobre la información que tenemos en los datos. Y eso es lo que nos hace ser humanos, conscientes y sabios. Ahí sí aparece el estado de sabiduría dentro de los procesos de formación y de los procesos de desarrollo de la observación. Entonces, claro, todos tenemos esencia y todos podemos despertar esos procesos de esencia. Pero el hecho de que tú generes análisis no te hace sabio. Sí, porque la inteligencia emocional sí tiene mucho que ver con todo el tema que hemos venido hablando en estos conversatorios que tiene que ver con la integralidad, la unidad, el amor, la compasión. Y muchas veces el abogado no No piensa tiene en ninguna de esas. no piensa en Ninguna ninguna de de esas. O sea, No, no existe. entonces es el ego el que está funcionando ahí, ¿sí? Entonces ahí ese sistema de interpretación no se mueve desde la conciencia y no se mueve desde el estado creativo, sino desde el ego. Entonces, fíjate que ahí es interesante cómo, qué haces con los datos de la información y cómo, si tu esencia dentro del estado creativo sale, o sale tu ego a florecer. Sí. Es que, bueno, hay que confesar algo y es que tuvimos unos problemas técnicos y habíamos hecho una charla antes y vamos a tocar un tema con respecto a eso y quiero que Jaime nos colabore y hablábamos ahorita de eso y es cómo se crearon los sistemas educativos, ¿verdad? Entonces hablamos de cómo la familia Rockefeller fue quien impulsó los procesos de sistemas educativos para crear obreros, ¿verdad? Y cómo esto realmente afecta a la inteligencia, porque pues, en una sociedad como la nuestra, de lo que estamos hablando de inteligencia, pues no sirven personas inteligentes. Es mejor gente ignorante y feliz. Sí, mira que se piensa que la acumulación de datos es inteligencia, ¿sí? En alguna oportunidad hay una anécdota de Henry Ford que le hicieron prácticamente un juicio porque le estaban hablando algo de los impuestos, algo así, un juicio, y pues el tipo tenía mucho dinero, y le dijeron, el abogado trató de hacerlo caer y decirle, ¿tú sabes cuántas personas fueron a la batalla de tal cosa? Y Henry Ford dijo, no, no tengo ni idea, pero sé quién tiene esa información. En mi equipo sé quién tiene la información. Entonces hay personas muy inteligentes que no tienen los datos. Y yo hace poco le pregunté a un chamán, yo le hice una pregunta como bien para Paco, Para escucharlo, y el man me dijo, no, no sé, no sé. Algo, yo le pregunté algo de las galaxias, algo así, el man me dijo, no, no tengo ni idea lo que me pregunten. Entonces no tenemos que saberlo todo. No tenemos que saberlo todo. Tenemos es que aprender a integrar la información con el colectivo, también con otras personas. ¿Sí? El Buda que estábamos hablando ahorita, él llegó a la conclusión de que éramos partículas subatómicas que aparecían y desaparecían de una manera rapidísima. ¿Sí? Y experimentó la impermanencia en su propio cuerpo a través de la observación. Eso mismo llegó a la conclusión un científico en 1960. Un científico llegó a la misma conclusión. y la teoría cuántica lo habla ahorita. Y esa persona, Sí, sí. y esa persona se pegó un tiro porque somos impermanencia y el Buda de Gautama se iluminó, entró en el nirvana. Y era la información parecida, pero uno entró en crisis porque no somos nada, el otro entró en un estado de dicha porque no somos nada. Pero, y es muy interesante lo que dices porque también depende mucho de las épocas, ¿no? Y de las personalidades. Porque pues no ser nada para Buda es un concepto bastante de iluminación, pero díselo a una persona por lo menos actual, a, no sé, a un joven, como si que no soy nada, cuando se le enseñó que tenía que ser todo y que tenía que trabajar y que tenía que lograr. Entonces, eh, ¿dónde encontrar esa verdadera inteligencia? Fíjate que a principios de los noventas, que empezó a entrar el internet aquí en Colombia, más o menos, ¿sí? Como con Andicel. Andicel se llamaba, ¿sí? ¿No se acuerdan? Andicel, creo que se llamaba la ¿Y empresa. las tarjeticas? Sí, había una empresa que era por teléfono y uno marcaba por teléfono. Y duraba una cantidad de tiempo para conectarse a internet. Y uno bajaba una foto y uno, ya va la foto. Solo falta 2 días. Sí, faltan 15 horas para bajar una foto. Eh,
Yo hablaba con la esposa de mi hermano en esa época, que era abogada, muy, muy inteligente, ella con mucho conocimiento. Y ella decía que hablábamos de Internet y decía, es que vamos a tener acceso a toda la información y la información es poder. ¿Sí? Hoy quiero tocar ese tema hoy en día. La información es poder, pero no para el que la adquiere, sino para el que da la información. Está muy loco eso, porque es que hoy supuestamente deberíamos ser muy poderosos porque estamos llenos de información Porque y cada vez somos más brutos. tienes todo acá, supuestamente. ¿Sí? Entonces, entre más información obtenemos, cada vez más distraídos estamos. ¿Sí? Pero siento también que es por un tema de que al haber tanta información, todo tiene que ser ya y todo tiene que ser acelerado. eh, y está, por lo menos ahorita las canciones no pueden durar más de 3 minutos porque no es comercial. Los videos, TikTok, 30 segundos, todo tiene que ser rápido. Entonces tú consumes tanta información tan rápido, pues que no te queda nada, realmente. O te sobreexplotas. Sí, porque es demasiada información, pero poca profundidad. Exacto. Sí, Sí, porque es eso, te llenas, te llenas, te llenas y todo el tiempo ni siquiera recuerdas lo que acabó de pasar. Entonces, ¿qué funciona ahí? La distracción, lo que siempre ha funcionado, la distracción. ¿Cómo funcionaba la distracción a principios del siglo XII, después de Jesús, o sea, después de Cristo? Todo ha sido información del miedo. Si estás distraído trabajando y estás lleno de miedo, estás distraído. ¿Sí? Recuerda que se le pagaba a los filósofos, a la Grecia, todo el mundo le pagaba a los filósofos para que pudieran dar información. ¿Y a qué se encargaban? De observar. ¿Sí? Buda, ¿de qué se encargaba? De observar y daba una cantidad de información súper bonita a partir de los procesos de observación que era, tenía el tiempo de dedicarse a la contemplación. Hoy en día podemos tener más tiempo, pero estamos totalmente distraídos y no salimos con nada. Porque también es que los discursos hacen eso, ¿no? Porque pues alguien que se siente observar es alguien que no está haciendo nada. Ujú. No es inteligente hacer eso, ¿verdad? Y ahorita que hablas de Buda, de todo eso, y estamos hablando de la inteligencia y tocamos el tema de la inteligencia emocional, también es que se manipula mucho a eso, porque ahora hay personas, siento yo, que necesitan más información de inteligencia emocional y aparecen estos pseudoeruditos sin dar nombres ni nada, y que te venden la supuesta experiencia sabia e iluminada y nada que ver. Y te rompen la información de lo que es realmente la inteligencia emocional, que la inteligencia emocional no es nueva. Buda, Jesucristo ya hablaban de eso hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo realmente se ha mal formado para que uno siga en esa ignorancia, ¿no? sí, inclusive en la Biblia creo que hay una parte donde los discípulos están en una barca y hay una tormenta y Jesús dice, no tengan miedo. O sea, él tenía una información que le permitía estar sobriedad, es sobre las olas, sobre la tormenta, no tengan miedo. Una persona comenzó a hacer lo mismo y después se hundió, le dijo, hombre de poca fe. Pero ahorita no estamos creando desde el amor ni desde la confianza, sino se está creando desde el miedo. Digamos, hay una historia de un paracaidista que cayó como en un risco y, y pues quedó ahí engargolado y dijo, ¿hay alguien por ahí? Y nada, ¿hay alguien por ahí? Y pues Dios se apiadó como del hombre y abrió los cielos y dijo, soy yo, tu Dios, suéltate. ¿Hay alguien más por ahí? ¿Sí? Entonces, el creyente duda de su creencia, no creo que se suelte, no creo que se suelte. Entonces, aprendimos a tener una creencia a la cual no confiamos. No confiamos. ¿Quién cree en su creencia? Entonces al creyente no le sudarían las manos de la ansiedad que tiene tan tremenda porque está manipulada a través del miedo. Y a eso le llaman fe. A eso le llaman fe. Y es sorprendente porque ahora que hablas de Jesús, Jesús, una de las cosas por las cuales persiguen a Jesús es precisamente porque empieza a cambiar
las escrituras o el concepto de la escritura de lo que venía en el Antiguo Testamento, o sea, que es el Dios castigador y venga tu enemigo y la, y Él es todo amor, ¿no? Vamos a integrar, vamos a llenar acá, ¿sí? Y se nos olvida que es eso. Es más, Jesús es el que habla del Dios es amor. Sí, antes no existía. Era un Jesús nueva era. Sí, porque Sí, porque ahora te habla de amor y, eres nueva era, nueva pero si era. Dios, digo, Jesús hablaba de amor, entonces, ¿cuál era? Entonces él era nueva era. Era nueva era. Sí, es el primero que empieza a hablar de Dios es amor. Sí, lo empiezan a perseguir por eso. Cuando se muere Jesús, y resucita, etcétera, etcétera, el tema es que llega un momento en que dicen, estas creencias de este man, ¿cómo hacemos para eso? Y finalmente se coge la información y se empieza a hacer un revoltijo de cosas porque pues el miedo tiene que preservar. Y tiene que preservar por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Porque eso, y yo no, yo nunca oí, en las escrituras nunca dice Jesús por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No. Porque dice, porque luego a Santa María siempre virgen, porque eso era hoy decía una oración que hubiera creado para su mamá, pero esa oración no la creó Jesús, ¿sí? Entonces, fíjense que se coge la información y se empieza a trabajar la información con base a que el miedo siga perdurando, a que la culpa siga perdurando, que fueron cosas que no son el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es amor. Podríamos decir, en pocas palabras, yo lo entiendo así y que quiero hacerlo como más breve, que el primer paso hacia la inteligencia, a la verdadera inteligencia, vendría siendo el amor. El calmarse, el contemplar, el visualizar, el verdaderamente entender para dar esa proyección de lo que realmente es la interpretación de la vida, de lo que conocemos, de lo que El concebimos. artista, el estado creativo nace del amor. Cuando tú resuelves algo desde el amor, desde tu profesión, nace tu estado creativo y resuelves y resulta que resuelves de una manera serena y positiva en todo el proceso. Te lo aseguro que así sucede cuando haces un caso como abogado. Y va muy acorde a esta frase, ¿Mm? bueno, esta palabra japonesa, Ikigai, Ujú. que uno de sus pilares es hacer las cosas con amor. Y es cierto, creo que es muy valioso, no, porque es que el miedo hace que uno tenga estrés, tenga ansiedad, y se bloquee, se bloquee completamente, tanto emocional, tanto intelectual, de todas las maneras. El mejor ejemplo es cuando uno va a hacer un parcial. Y uno veía, o yo lo veía mucho en la universidad, y estudiaba y era la chica más eficiente, pero se bloqueaba y le iba mal. Entonces, esa contemplación del amor como inteligencia y para dar esa realidad es muy importante, ¿no? Sí, mira que son, los datos están ahí, ¿sí? Y es evidente ya el engaño. Em, de hecho, Roma es amor al revés. Entonces, pues es muy curioso que Roma, el engaño, haya creado un engaño donde lo contrario es volver a ser amor. Yo creo que si regresara Jesús con toda su sabiduría, sería un problema para Roma. Sí, sería un problema para Roma porque pues, es un paraíso fiscal. ¿Sí? Entonces, pues yo no creo que lo crucificaría, ¿sí? Pero sería más fácil Pero, mandarle dos sicarios y ya, ¿sí? Y sería igual, pero sería un problema para Roma. Porque uno, ya lo habíamos hablado que no sería tan bonito. Y dos, vendría con unas ideas pues muy revolucionarias para el momento actual. O sea, si yo tengo un paraíso fiscal y este señor viene a hablar de que repartamos todo y que todos tengan y que el amor es lo que tenemos que trabajar, es un problema para esa gente. Y finalmente, pues como dice Jaime, pues realmente lo más revolucionario en una sociedad que está basada en datos, información, en una cantidad de fines claves que hoy son, por ejemplo, todo el tema industrial, todo el tema del dinero, lo más revolucionario hoy en día es parar y amar.
es súper revolucionario. O sea, es tan extraño que las cosas más sencillas hoy sean las cosas más revolucionarias y finalmente por eso es que un Jesús hoy en día sería de las cosas más extrañas para una sociedad como está desarrollada y como está integrada hoy. Pero ya no saliéndonos tanto del tema, porque pues finalmente pues, vinimos aquí a hablar hoy de inteligencia, sí me parece que es importante retomar eh, qué es lo que está pasando hoy en día. Y hoy está entrando una información nueva, una posibilidad nueva y algo que a mi concepto va a romper un eje bien fuerte. O sea, hoy en día lo he estado hablando con Jaime y creo que también por eso de alguna manera estamos tocando este conversatorio. Creo que hoy está sucediendo algo que está partiendo en dos la historia. Y es ese tema de la inteligencia artificial. Uf. Ese tema, ese tema de la inteligencia artificial mm, es complejo porque, a ver, si partimos del hecho de que hay terceros que les interesa que esta sociedad se cree sobre el miedo, sobre la angustia, sobre el resentimiento, sobre la ira, sobre la competencia, sobre el ego, aparece un tercer factor, un tercer instrumento, un actor nuevo, que es la tecnología dentro del sistema de análisis. Una tecnología que razona. ¿Mm? Y es que voy a traer a colación una película porque cuando hablamos de inteligencia artificial siempre me recuerda. Y es la película de Ted, el osito Ted. Ujú. ¿Por qué? Porque se decía en la película es esa pelea de si es humano o no es humano y por qué debería ser humano. Y se habla de eso, de que es un ser consciente y es un ser que puede hacer temas racionales y por ende es un ser humano. Y estamos hablando de una película, pero ahora vayámonos a los escritos de los españoles cuando se hablaba de los indígenas y de los afrodescendientes o negros de la época, no eran humanos. ¿Por qué eran humanos? ¿Sí? Y creo que se toca muy, no, son inteligencias artificiales nada más, pero la estructura consciente que genera. Hay un tema, Rafa, que lo hemos hablado con Jaime, el primado negativo. ¿Qué es ese concepto del primado negativo? Te ponen información en las películas Como tomé, que uno dice, ay, no es eso no puede posible, eso pasar. es imposible, y es verdad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, habíamos hablado de Monster Inc., que hablan de una película de niños donde los monstruos le crean miedo a los niños y crean energía. O eso no es tan raro, ¿no? En la sociedad, el miedo crea energía, no, eso no es imposible. Es una verdad evidente. Sí, es una verdad evidente, sí. Pero después se dan cuenta que la risa también crea energía, que es lo que estaba diciendo en algún momento Jaime, de la quema de la Biblioteca de Alejandría, que se quema el libro de Aristóteles, que es el libro de la risa, y crea energía, que es una energía positiva, es energía de amor. Entonces, aquí empiezan a haber una cantidad de factores, y recuerden, ustedes lo vieron, las primeras películas que habló de inteligencia artificial fue Blade Runner, con Harrison Ford, que era la creación Sí, sí, sí. de drones que parecían humanos, mujeres, y él se enamora de uno de estos drones. Y él ya estaba creando sobre cómo empieza un dron a generar un sistema de conciencia y qué implicaciones tiene eso dentro de la Y sociedad. Yo Robot también de Will Smith habla sobre ese tema. Ajá. Entonces, claro, Terminator, pues, ¿cómo no vamos a Sí. recordar Terminator? Finalmente es la inteligencia artificial basada en conciencia, ¿sí? Entonces, claro, todo es un primado negativo. Te están diciendo las cosas desde años atrás. Y hace poco le compartí a Jaime un video que no sabemos si es real o no, de un supuesto extraterrestre que capturan, no sé si ahí dice que 1989, pero creo que es en 1969, cuando hacen supuestamente que ese es otro tema que tenemos que tocar, todo el tema OVNI, que llegan y lo capturan en esta zona de allá de Estados Unidos donde supuestamente hacen investigaciones extraterrestres
que siempre ha estado como oculta. Y él hacen una entrevista y él empieza a hablar de todo el tema del miedo, empieza a hablar de todo el tema de la inteligencia artificial como producto de una tercera guerra mundial. Bueno, hay una cantidad de información que yo siento que nos han mostrado y nos han creado, pero igual de todas maneras, no, pero creemos la inteligencia artificial. O sea, hacen 80.000 películas, no, pero hay que hacerla, ¿sí? O sea, Nvidia en la bolsa en los últimos 4 años ha sido la acción que más ha crecido en Wall Street. O sea, ha tenido un crecimiento absurdo. Y es más, los últimos 3 años la bolsa no ha parado de subir gracias a la inteligencia artificial. Es que yo siento que este tema de la inteligencia artificial también es por el hecho de seguir, y ahí viene la película de Matrix, como seguir hundiéndolo a uno para dejar de ser consciente y dejar de ser también inteligente uno mismo, porque es más fácil, porque es mejor. Sí, mira que las cámaras, las selfie, tienen que ver con la pupila. Y la pupila está determinando si me gusta o no me gusta la información. Entonces, nosotros no tenemos que darle los datos de nosotros a estos aparatos, ellos ya los tienen. Con inteligencia artificial se puede revisar las voces, que yo lo tengo bloqueado para eso, pero también se puede mirar el iris de la pupila del ojo y pues el ojo te está diciendo, esto me gusta, mándame más, esto no me gusta, quítame esto, Y es el algoritmo. eso parece loco para muchos, pero pasa, ¿no? Y el ejemplo más fácil es cuando uno está charlando, está hablando de algo, oye, necesito buscar vuelos para Cartagena, y entra al celular y Cierto. ¡prum! De una Ah. aparece, de una lo ve, ahí sí aparece de Tengo una. ganas de Y pasear. comenzamos a hacer conjeturas como, ay, el universo me ama, No, ¿sí? el destino. Las cosas de Dios. Y en este momento, digamos que los esclavos del 20, el siglo pasado, veían el grillete, veían el grillete. En este momento, los esclavos deseamos que nos esclavicen, porque Ajá. llega a partir del deseo. Sí. Entonces, el peligro ahorita está en lo que, no, en lo que nos encanta. El peligro está en lo que nos atrae, lo que nos encanta, porque ahí están el grillete, ahí está la esclavitud. La esclavitud no está porque sea aversiva, la esclavitud está porque es apetitiva para el mundo. Entonces ya saben qué le gusta a cada persona y a cada persona le mandan el caramelo que es prácticamente irresistible. Y las personas caen y ni siquiera demandan porque ¿quién cogió el caramelo? ¿Usted lo cogió? Entonces no hay demandas. Dicen que en el 2045 la inteligencia artificial va a tener la información de todas las personas. Entonces dependemos del buen corazón de Bill Gates y de Elon Musk. De pronto este video hasta lo baneen por eso, o lo quiten, porque hablo del buen corazón pero es un sarcasmo, quién sabe si lo entiendan, ¿sí? Pero dependemos del buen corazón de Bill Gates y de Elon Musk. Entonces, como las gallinas, van a poder elegir en el caldo donde van a ser cocinadas. Pero lo único que podemos elegir. No, Mira, una cosa interesante. Hace un tiempo, con esta cosa de Bitcoin, salía Elon Musk, que es uno de los grandes defensores de Bitcoin, igual Trump, diciendo en la conferencia de Bitcoin que es cada año, y diciendo, mire, Bitcoin es lo mejor, lo máximo, bla, 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 bla. Por ejemplo, si ustedes me mandan a esta dirección un Bitcoin o lo que quieran de Bitcoin, inmediatamente se los vamos a devolver. Es parte de lo que estamos haciendo. Y entonces la gente mandaba plata. Y salía Elon Musk diciendo eso. Era inteligencia artificial. ¿Sabes cuánta gente robaron con eso? Era el video, o sea, tú lo ves, era igualito. no, y ya viene otro tema, y ahorita se los comenté, de un chico universitario de Estados Unidos que le escribió a este nuevo chat de WhatsApp, y apareció en los pantallazos donde el chat le decía, no tienes por qué vivir, suicídate, quítate la vida, tú eres un estorbo. Entonces, ¿qué tan inteligente también es que nosotros creemos inteligencia? No sé si somos lo suficientemente inteligentes
para eso, sí, desborde, no Pero sé, mira, que realmente no sé. los datos donde nosotros podemos investigar, que antes nosotros podíamos investigar bueno, todavía podemos investigar en bibliotecas. Y en el 2000, antes del 2000, era plagio cualquier persona que entrara a Google y cogiera información de Google y lo planteara en un documento. Era plagio. Ahora, ¿quién crea un documento? Nadie. Nadie crea un documento. Ya está todo en Google. Tanto, ChatGPT, además. tanto que hay un término, lo voy a googlear, como si Google tuviera toda la Toda información. la... Y claro, tiene la información del dueño de Google y la información limitada para que tú le preguntes lo que él quiere mandarte. Pero si tú le preguntas algo que salga de las manos o que vaya en contra de este sistema, pues no te van a favorecer y no te van a dar la información. Tanto que hay un personaje en Estados Unidos que se metió con la FDA, que es la que rige los medicamentos en Estados Unidos, y él escribió un libro que llama Curas Curas naturales. naturales, que ellos no quieren que sepas. 10 años de cárcel por escribir un libro que habla de que tome limón, que tome cúrcuma, que, bueno, al principio habla un poco de los efectos secundarios de los medicamentos. Pagó cárcel. Es que ahora el tema de la inteligencia artificial hoy pienso que es un primado negativo, porque a mí me pone a cuestionarme y a pensar. La vez pasada vi un videito en Instagram de un gato que saca el pescado, lo empieza a quitarle las cositas estas, lo sazona y lo cocina. Y entonces dice el que escribe el video y el que publica el video, ya no vamos a saber qué es real, qué de irreal. Y dice al final, ¿será que no siempre ha sido así? Y me quedo cuestionando porque esa frase me gustó mucho. ¿Realmente vivimos en una virtualidad? O sea, realmente, o sea, ¿será que el primado negativo ha sido que la inteligencia artificial nos está mostrando que siempre todo ha sido virtual? Que todo ha sido una mentira. Pues se habla de, no recuerdo cuál era el científico, vi una charla de un podcast que hablaba sobre eso, creo que lo hablaba Javier Santaolalla, de que una de las formas de saber si nosotros vivimos en un mundo virtual, ¿sí? Es saber si nosotros éramos capaces de crear uno, y pues con lo que se ve no es tan loco, ¿sí? Pero también este tema de la inteligencia artificial es como para alejarlo de lo que hablamos ahorita, de esta inteligencia emocional, de esta sabiduría, porque tú entras ahorita a ChatGPT, no sé si yo soy músico, yo ya no necesito ni siquiera escribir una canción. ChatGPT la puede escribir por mí. Yo ya no tengo que hacer ese trabajo reflexivo, ya no tengo que hacer ese trabajo de amor, no tengo que conectar, porque pues, marica, ahí está todo. Nosotros, los seres humanos, ¿te acuerdas de esa película de Sean Penn que se llama 21 gramos? Que es la condena de muerte de todas las personas que siempre pesaban a la persona y que siempre que morían disminuían su peso 21 gramos. Y se establece que los 21 gramos es la conciencia. O sea, realmente nosotros nunca morimos. Sí. Nunca morimos. Nosotros somos la conciencia. ¿Sí? Lo que sucede es que literalmente sí estamos en una virtualidad. O sea, es la forma como yo pienso. O sea, creo que el primer acercamiento bastante arriesgado que establece eso es Matrix. La Matrix realmente se atreve a decir algo que nunca se había dicho. Pero realmente el tema de energía es lo que crea esta sociedad. O sea, el caos crea energía y crea la energía de la ansiedad. El miedo crea ansiedad y crea consumo. O sea, la energía que se produce beneficia a algunas personas. Si no hubiera miedo, no habría consumo. ¿Mm? El miedo vende. ¿Mm? Mira que hay dos frases en los textos sagrados, dos frases que me llaman la atención y es ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Y hay otra que es, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Y es que yo estoy creando mi realidad a partir de lo que estoy pensando. Inclusive un curso de milagros habla de eh, la defensa es el ataque al tiempo. Somos las dos cosas al tiempo. Si yo salgo a defenderme, estoy creando el ataque. ¿Mm?
Y estamos creando todo el tiempo a partir de la disonancia que estamos haciendo del amor, porque nos olvidamos que somos amor, nos olvidamos que somos amor. ¿Qué es lo que más vende en las redes sociales? El odio. Y, y todo el mundo está apasionado peleando contra alguien que ni conoce ni está acá, ¿sí? Hay familias que pelearon en elecciones por Petro y Uribe. Todo es una emoción. Y fíjate que, por ejemplo, lo que dice Jaime respecto a todo el tema del miedo también. El libro de Sun Tzu, del arte de la guerra, que lo leen muchos industriales o muchas personas que hablan A mí de me encanta. emprendimiento, sí. Hay una de las frases más bonitas del arte de la guerra, es que dice que las mejores guerras son las que no se dan. Sí. Cuando tu enemigo se rinde sin decir una sola palabra. ¿Y qué es eso? Conciencia. Es cuando el enemigo en sí mismo se quiebra a sí mismo, que era lo que hablábamos un poco la vez pasada de la víctima y del victimario. La víctima llega a la conciencia cuando se da cuenta que se está volviendo victimario y se está haciendo mucho más daño en el envenenamiento de sentir odio consigo mismo. O sea, cuando siento venganza, la necesidad de vengarme, me estoy envenenando a mí mismo. Quiero que le deseo mal al otro, me estoy envenenando a mí mismo. Entonces, parte de lo que dice el libro del estado de conciencia es eso, es como tu enemigo, ganas la guerra cuando tu enemigo, mejor dicho, se autodestruye, ¿sí? Sin tú mover un dedo, que es más como un estado de amor, o sea, y ves que la gente que es más sabia, que tiene más sabiduría, puede ganar una discusión en el silencio. Sí, y no, y sobre este tema, sí creo que es muy importante porque la vez pasada, cuando pues, estaba estudiando, practicando, me decían eso. Yo decía, no, pero quiero aprender más. Pues no haga nada. Yo, pero es que necesito, no haga nada. Quédese quieto un momento, porque pues también hay algo que no es loco, no es descabellado y todo el mundo lo sabe. Y en este libro Deja de ser tú se habla de la información genética. Nosotros también tenemos mucha inteligencia que viene de esa corriente genética del ADN y que por querer aprender más no conectamos con ella y no nos damos cuenta de eso. Y es importante hacer pausa. Hacer pausa para conectar con esa verdadera inteligencia, reflejar realmente lo que pasa en el mundo, lo que hay y, y cómo eso o nos construye o nos destruye. Nos trabamos, que ahora tocó nos trabamos, pero es interesante. Nos trabamos establece que hay una guerra muy fuerte, más o menos para esta época en que estamos viviendo, pero que después de eso va a haber mucha paz. Y en esa entrevista que le decía a Jaime que la vimos, el bichito este del extraterrestre establece que todas las guerras empiezan a nacer sobre la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial nos va a traer un caos colectivo fuerte y va a haber muchos problemas porque se puede crear verdades de la ficción y ya está acceso a todo el mundo. O sea, yo puedo hacer que tú digas lo que yo quiero que digas, ¿sí? Yo puedo acceder como hombre a cualquier ser humano, hombre o mujer, con la inteligencia artificial. ¿Sí? Inclusive hay cosas que establecen hoy en día que yo puedo crear un dron, ¿sí? En poco tiempo. Como si quiero tener una mujer con que compartir, ya no necesito buscar una mujer, simplemente pago y tengo mi dron, con toda la información y con toda la... O sea, esto no sucede ahorita en el 2024, pero en 10 años sí, o en 5, no sé, en 1, 2, 3. Probablemente ya existe, pero no lo han sacado a la venta, ¿sí? Entonces imagínate si lo que necesitan ellos es que cada vez la gente se llene de caos. Porque, digamos, la vez pasada, ayer estaba compartiendo un video que decía cuánto los sistemas de comunicaciones online nos han quitado el tema de socialización, de establecer relaciones afectivas y del amor con la familia, con los amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Hoy en día estamos totalmente distraídos a través No, y de la tecnología, aislados. aislados, nos volvemos seres individuales. Mi tesis en la universidad habla sobre el vampirismo y era cómo el ser humano se llenaba en un proceso de individualismo en totalidad
a partir volviéndose como un vampiro. Necesita chupar de los otros, que es adquirir energía de los demás para poder sobrevivir. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Supuestamente estamos acompañados, pero estamos en una sociedad tenaz, total, donde supuestamente necesitamos estar haciendo así, 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 para no sentirnos solos con nosotros mismos. Pero necesitamos la energía de otros que no existen, que no sabemos si existen realmente, para supuestamente sentirnos acompañados a sí mismos porque no nos soportamos a nosotros mismos. Sí, yo siento que esto está trayendo como una desesperanza colectiva Mm. y eso pues también puede ser funcional para el despertar, porque las personas no están encontrando felicidad en TikTok, en Instagram, en las redes sociales, no la están encontrando. Ayer veía yo porque vamos a hacer un live en Instagram, en TikTok precisamente, y había una señora, estaba conversando con 4 personas en TikTok, pero se le notaba el desespero y ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Hablemos de algo, por favor, y se le notaba la depresión, la ansiedad, manteniendo 4 personas ahí en su live, eso es muy triste. Ahora, el que tiene éxito en TikTok sería el dinero, y pues tampoco es por ahí. Entonces, o la tristeza porque no tiene ni un seguidor, o el que tiene muchísimos y comienza a recibir mucho dinero. Y pasa mucho con, por ejemplo, los que comienzan a hacer música realmente, como Tupac, que hablaba de música como con un sentido social, Bob Marley, que hablaba con un sentido social, y estas personas, si no se dejan comprar del sistema, como decía Woody Allen, decía, si decimos la verdad, pero hacemos reír, no nos matan. Y en este momento, si decimos la verdad, si hagamos reír, nos matan. ¿Sí? Porque probablemente Bad Sí, Bunny, él hacía canciones sociales hace unos años y probablemente le dijeron, eh, vas a, te vamos a dar mucho dinero, Haga te vas a reír. volver muy famoso, pero tienes que hacer basura. Jaime Garzón nos hacía reír, lo mataron Y lo mataron. acá en Colombia. Entonces, ni siquiera la frase de Woody Allen ya funciona en esta época, porque cualquier persona que diga la verdad, pues, y la verdad ya es evidente. Hay un negocio Sí, en la salud, hay un negocio en la educación, hay un negocio en la espiritualidad, Mm. hay un negocio en Todo. todo es monetizable, ¿sí? sí, de todos modos hay una conclusión, bueno, y es el caos. Sí, sí estoy de acuerdo de que como que todo es unas fichas que se han armado para que todo se destruya, pero, pero pues el universo es caos y el caos sí creo yo, y se habla mucho de que la destrucción genera creación. Y crea orden, sí. Sí, O sea, claro, es es necesario. que es chistoso porque, digamos, el sistema social donde se mueve esta virtualidad que llamamos sociedad, busca siempre manejar el poder a través del miedo y todo, pero siempre todo se tiende a organizar. Resulta que hacen la pandemia, ¿sí? Crean esta enfermedad en un laboratorio, bla, 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 y dijeron, uy, los vamos a coger, los vamos a llenar de Instagram, TikTok y la gente más distraída. Y resulta que la época de mayor despertar espiritual Fue eso. ha sido la pandemia. Sí. Entonces, la esencia predomina por encima del ego. Es que la vez pasada vi un video sobre eso y es que la esencia y la conciencia, por más Presión, oculta que sea, más, siempre va a encontrar salida. salida. Siento que la ignorancia de los que nos quieren atrapar a través del miedo desconocen la conciencia. Sí, hace poco yo vi un video de Vicky Dávila que trató de hacerlo como muy casual. Como Pasó, así? Ella no es iba pasando por un parque y se encontró con un señor que estaba así como deprimido, como achantado. Y dijo, oye, ¿qué te pasa? Y el señor, como un costeño, dijo, no, que yo vendía oro y ya no se puede con este gobierno. Y entonces ella decía, pero tranquilo, las cosas van a cambiar. Y se ve que es armado, se ve que es actuado, además, pésimos actores. Vicky Dávila tampoco es actriz. Y y se nota que se desconoce como el conocimiento de la humanidad, como esos borreguitos se van a comer el cuento de lo que sea, ¿sí? De lo que sea. Entonces, Sí, ellos no se imaginaban que hubiera tanto despertar espiritual gracias a la pandemia. Y hoy tratan
manipular con amor, con la lógica que maneja las conciencias, la información, creyendo que, ay, vamos a distraerlos ahora, hablemos de amor y hablemosles de conciencia y hablemos de integralidad, que ahora eso es lo que está de moda, ¿sí? Pero es que la conciencia no está de moda. La conciencia son esos 21 gramos. No venimos al mundo a estar de moda, venimos a evolucionar, ¿sí? Y vivimos miles de vidas porque estamos en proceso de evolución. Entonces es chistoso porque la conciencia siempre, cada vez más, es más perceptiva y entre más la presiones, más despierta. Es todo lo contrario. Entonces, claro, dicen, no, es que ya la embarramos presionándolas con la pandemia y metiéndoles enfermedades cada año. Ahora vamos a hablarles de amor para distraerlos. Que lo que hicieron con Jesús, ¿no? Ay, ¿cómo solucionamos este tipo de Jesús que empezó a hablar de amor? No, pues creamos unas religiones y entonces empezamos a manipularlo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y entonces ahí ya integramos lo que queremos decir a través de nada y hacemos las cruzadas y hacemos la Inquisición y quemamos brujas y ya, y solucionamos todo el tema y seguimos metiendo miedo. La conciencia siempre va a salir, la conciencia siempre va a florecer porque somos amor, porque estamos hechos de partículas de Dios, del universo, y las partículas que mueven la esencia es el amor. Entonces, por más presión, entonces la inteligencia artificial sí va a crear un caos. Sí, definitivamente va a crear un caos porque nos vamos a encontrar realmente con eso que no somos y decirnos a nosotros mismos definitivamente o nos conectamos en amor o nos conectamos en espiritualidad porque ya no podemos más. Y va a ser bueno. Sí, mira que lo importante siento yo es que no nos dejemos comprar. Sí, yo hace 5 años yo veía a Sadhguru y tenía unas conferencias excelentes, excelentes. Sadhguru pues ya mucha conciencia, ahora pues está vendiendo unas pepitas de eucalipto a 300.000 pesos. Y una persona dice, pues un genio. No, no es un genio, es un genio, es un estafador. Pero yo lo veía hace 5 años. Lo mismo hay un documental que se llama La educación prohibida, que es de Jürgen Klarik. Y el tipo hablaba espectacular, seducía la conciencia, vamos a transformar el mundo. En pandemia lo vi babeando, cómpreme los cursos, el que no compre el curso, como en TikTok. Y entonces, a veces yo entro en desesperanza también, porque veo que cualquier persona que habla de conciencia la coge el sistema y la atrapa en el éxito, en el supuesto éxito, y la persona ya se le olvida. Te meten un poco de plata al banco y ya se te olvida a qué viniste a este mundo, Mm, ¿sí? Sí, es que yo siento que como conclusión de mi parte es esa. eh, Darse cuenta que al final la conciencia siempre va a estar ahí. Por más que intenten callarla, por más que intenten hacer esa vocecita, siempre, ese Pepe Grillo siempre va a estar ahí y es perdurar con él, ¿sí? Porque lo que dicen es cierto y pasa mucho que a veces es un poco frustrante uno decir, oiga, pero este tipo, puta, y ahora vendido, ¿cómo así? Y pasa muchísimo, pero siento que es para una transformación mucho más grande. Siento que es como esa pataleta de abogado, que hagamos esto, hagamos lo otro, intentemos coger de aquí, de acá, ¿Pataleta de abogado o de abogado? de ambos. Más de abogado que abogado, ¿sí? Pero sí, es seguir en pausa, en tranquilidad. Y una frase que hemos dicho, viviendo el día a día eh, y construyendo esa inteligencia emocional e inteligencia amorosa, que yo creo que sería la palabra con la que podríamos definir esa inteligencia a través del amor. Sí. No, yo creo que ya se ha dicho todo, la verdad. La verdad, como todo lo que sucede en la vida, y es parte de lo que viene la conciencia, es la experiencia. La experiencia hay que vivirla. Lo que pasa es que si ya estamos en este camino del despertar espiritual, en este camino de la conciencia, pues ya tenemos un punto de observación diferente. ¿Sí? Y eso es lo que, pues como con lo que quisiera quedarme, es
Si yo accedo a la información, si yo accedo a la inteligencia artificial, ya tengo un punto de referente desde la conciencia, desde la ciencia. ¿Va a suceder las cosas? Sí, efectivamente, va a suceder porque va a entrar en caos, ¿sí? Tú dijiste esto, tienes esto de mí, te voy a demandar. Entonces dice, pero es que esto no es real, esto lo creé en ficción. ¿A quién vas a demandar? ¿A ChatGPT? ¿A esta empresa que hace la inteligencia artificial? ¿A mí? ¿Qué? ¿A quién vas a demandar? Si eso no es real. Sí, entonces es una locura, porque entra un proceso ahí de virtualidad donde, ay, es que me ultrajaste con esa información, pero esa información no existe, es pura ficción. ¿Sí? Como una película. ¿Cómo vas a ponerte brava con la película? A menos de que vivamos en una película. Friday. Mira que, mira que podemos tener todo el conocimiento, podemos saber muchas cosas, eh, pero si no sabemos sortear las relaciones y nos estresamos por cualquier cosa, nos estresamos en un trancón, no eres inteligente. Simplemente estás repitiendo información, pero no eres inteligente, ¿sí? La inteligencia sería ser alegre, la inteligencia sería ser libre, ser armonioso. Eso sería más inteligente, ¿sí? Hay muchos gurús allá en la India que nadie los conoce. Tienen 5 personas, ¿sí? De hecho, un gurú no quiere tener seguidores. Un gurú quiere contarle mi trascender y contárselo a 5 personas para que ellos lo trasciendan a otras 5 y así se ha mantenido la sabiduría, Mm. no tanto en el ruido. Yo le huyo mucho una vez hablaba con una iglesia que es muy conocida, no voy a decir cuál, queda por la, Pero, queda por la tuba, y habían 2 carros de la Brinks ahí en la iglesia, y él decía, en euforia decía, pero es que 10.000 personas no pueden estar equivocadas. Y yo, es más fácil confundir a 10.000 que confundir a una persona. Entonces, si yo estoy solo, estoy contemplando, es muy difícil distraerme. Mm. Pero 10.000 caen así como cositas de dominó. Y todos creemos que esa euforia es fe. Creemos que esa euforia es el nirvana. Y las personas entran en sus cultos religiosos, entran en euforia y el lunes están en depresión. Porque la neurona no puede estar en éxtasis una semana, esperando al pastor otra vez la semana, no puede. La neurona alcanza su punto de clímax, allá salen con las pupilas dilatadas, y uno dice, no, es que vengo de culto, no sé, sí. Y el lunes otra vez en depresión y esperar la dosis del pastor el domingo. Y pues es muy triste ver personas que van y vienen como un carrusel, como un carrusel. Como dicen, no, que estoy feliz porque me encontré tal cosa. No, me quitaron la cosa que me encontré. O sea, no, yo siento que la gente se comienza a observar. La señora que está manteniendo la conversación con los 4 personas, hablando de tamales, hablando de lo que sea, pero hablemos de algo para que no se vayan. Esa persona que pare su live, se observe, oiga, esto de TikTok me sabe a mierda. Sí, realmente esto no me da. Váyase a caminar con su perro, no sé. Y que se observen, ¿sí? Que no sea nadie que les diga, sino que su mismo cuerpo, su misma conciencia se observe y se retire. Hagamos el alto, hagamos el pare. ¿Sí? estamos inteligentes. No, sí. Bueno, gracias. Gracias a ambos. Fue una charla súper entretenida, súper buena. Espero les haya gustado. Yo sé que sí. Y nos volvemos a ver para otra charla más. No olviden ser inteligentes y seguirnos, ¿verdad? En los canales. Metan la inteligencia y nada. Nos vemos próximamente. Que estén bien. Gracias. Listo, no, quedó chévere. Sí, chévere. Quedó chévere, quedó chévere.